Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a darle una segunda vida a mi querida Super Nintendo, la que fue mi tercera consola tras la Atari 2600 y la NES. Estas dos últimas consolas las que marcaron mi infancia. Veremos cómo con un par de accesorios bastante económicos podemos sacarle jugo para poder disfrutar de esos clasicazos que tanto nos gustan. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Pues aquí tenemos a mi querida Super Nintendo, todo un monstruo de los 16 bits. El cerebro de la bestia, lo llamaban. Se conserva bastante bien, tan solo un poco amarillento el plástico del frontal donde se conectan los mandos. Teniendo en cuenta que no conservo ya la caja, demasiado bien conservada se encuentra, diría yo. Por lo demás, exterior prácticamente perfecto e inmaculado. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues uno de los dos mandos que tenía de esta consola, en bastante buen estado. La fuente de alimentación, que sigue funcionando sin problemas, y por último, el accesorio del infierno, un conector de antena RF para sintonizar lo que es la imagen y el sonido. Era lo que se incluía con la Super Nintendo inicialmente, pero daba una calidad bastante justita. Aquí es donde entra el primero de los dos accesorios que he comprado para esta consola. Se trata de un adaptador de audio-vídeo compuesto por RCA, los típicos conectores amarillo, blanco y rojo. Este artículo lo podéis encontrar en Chachi Express por un precio de unos 4 o 5 euros. La verdad es que es muy económico. Y el segundo de los artículos que hemos comprado es ¡ta-ta-ta-chan! Un cartucho de Super Nintendo tipo Everdrive con, en principio, 800 juegos. Estos juegos estarán en una microSD incluida con el cartucho, la cual tiene una capacidad de 8 GB. Más que suficiente para prácticamente todo el catálogo de Super NES. Evidentemente también podréis encontrar este cartucho por Chachi Express, pero en este caso sí que cuesta algo más, en torno a 25 euros. En todo caso, espero que merezca la pena. Ahora vamos a montar todas las piezas de este maravilloso rompecabezas. Conectaremos a la Super Nintendo, en primer lugar, el mando. Se me pone la piel de gallina cuando noto el clic característico del mando al entrar en el puerto de la consola. A continuación, la alimentación con el conector de corriente continua. En tercer lugar, el adaptador RCA compuesto que hemos comprado. Sé que hay una versión de HDMI y quizás la traiga en algún momento al canal, pero la imagen es la que es por mucho HDMI que se utilice. Conecto casi a ciegas los RCA a mi televisión de 32 pulgadas. Podéis ver toda la suciedad acumulada en la cara oculta de la televisión. Y por último conectamos el cartucho tipo Everdrive de Chachi Express apretando con decisión para que entre en el slot. Y ya estaría todo montado y listo para probar. Una vez iniciamos vemos un menú sencillo y tosco, sin grandes alardes. Acostumbrado a los temas coloridos de Emulation Station resulta un poco chocante. Si buscamos en el menú la información del dispositivo vemos que se nos indica que es una tarjeta Super Everdrive desarrollada por Jack y hecho en China. Evidentemente Sherlock. Si entramos en seleccionar juego veremos una serie de opciones a elegir, realmente son carpetas con los juegos, aunque eso lo veremos un poco más tarde, me estoy quizás adelantando algo. Aparecen clasificados los juegos por PAL, NTSC USA o NTSC Japón, en varios directorios. ¿Por qué en varios directorios? Esto se debe a que cada carpeta solo puede albergar un total de 200 archivos. Detalle importante. Si seleccionamos una de las carpetas de juegos europeos, podremos ver un listado de los mismos. Pulsando arriba o abajo seleccionaremos el juego en cuestión y pulsando a izquierda o derecha cambiaremos de golpe la página con los juegos que vamos a ver en pantalla. El interfaz es más sencillo que un chupa chups, pero ¿para qué quieres más? Se entiende y es claro. Una vez encontramos el juego que nos interesa, pulsaremos Start y el cartucho hará el resto. Tomará el archivo de la microSD y flasheará su memoria interna. Veremos en este caso una barrita de progreso cuyo llenado tardará unos instantes. Evidentemente tardará más cuanto mayor capacidad tenga el juego en concreto o cuanto más espacio ocupe, pero una vez terminado el proceso, el cartucho tendrá la información necesaria en su EEPROM para poder ejecutar el juego que hemos elegido. Tras acabar el proceso de volcado, el juego arrancará de manera automática.
En próximos encendidos de la consola, al entrar en el menú, si seleccionamos directamente Start Game, el cartucho ejecutará el último juego que hayamos flasheado. El resultado evidentemente es el esperado, ya que, importante, no estamos emulando sino ejecutando de manera nativa un juego en su hardware original. Hay que decir que, evidentemente, con los tamaños de pantalla actuales, los juegos se ven algo pixelados, además de que las pantallas LED no hacen mucho bien a este tipo de plataformas. Es evidente que los distintos sistemas de emulación han traído con el tiempo filtros y diversas opciones gráficas, pero no dejan de ser un apaño a fin de cuentas, muy currados en algunos casos, pero apaños al fin y al cabo. Una vez que hemos probado un par de títulos, sacamos la microSD y la conectamos al PC para modificar el contenido, utilizando como siempre nuestro super lector de tarjetas. Anda que no lo estoy amortizando bien. Entrando en el PC tenemos una carpeta de ROMs personalizada a nuestro gusto, la cual queremos usar en nuestro cartucho Everdrive. Antes de nada, conveniente hacer una copia de seguridad del contenido de la microSD por si cometo alguna pifia. Tras esto borraremos las carpetas de la microSD e incluiremos una nueva carpeta llamada Todo Super NES, por ejemplo, donde grabamos nuestra carpeta personalizada. Atención, recordad que comenté que el límite de archivos por carpeta es de 200 archivos y estoy grabando más de 1000. Una vez hecho el volcado, quitamos con seguridad de la tarjeta y la conectamos de nuevo en el cartucho para ver los cambios. Ahora, al entrar en seleccionar juego, vemos la carpeta que acabamos de grabar, Todo Super NES. Una vez dentro vemos que aparecen los juegos, pero si vamos hasta el final vemos que solo se listan los primeros 200 juegos. Para evitar este problema deberíamos haber grabado en varias carpetas y de ese modo hubiésemos evitado que esto nos hubiese ocurrido. Probaremos en este caso Super Adventure Island y Castlevania 4. En este último caso, para reducir esa sensación de falso estirado de la imagen, podemos acceder a las opciones propias de la televisión y seleccionar el cambio de la relación de aspecto a 4/3. Perderemos algo de tamaño y veremos franjas negras, pero el resultado hace que los ojos sangren un poquito menos. De todas formas, el problema, como he comentado antes, es el tener que jugar en un televisor LED de un tamaño entre comillas algo elevado, 32 pulgadas en comparación con las televisiones de la época. Pero, ¿y si rescato una vieja televisión de 14 pulgadas CRT y le damos caña? En este punto debo cambiar la cámara, ya que con la que he grabado el resto de este vídeo tengo un parpadeo muy bestia por el refresco de la imagen y resulta bastante incómodo. Así que vamos a probar con el móvil a ver qué tal. Ahora parece que sí, la cosa se ve bastante mejor. No se ve perfecto, pero es pasable. Evidentemente, decir que en realidad este parpadeo yo no lo estoy percibiendo en tiempo real. Tras Castlevania 4 probamos Aero Fighter y las sensaciones son indescriptibles, una gozada total. Esto sí es una Super Nintendo. Hay algo que desgraciadamente los emuladores no podrán conseguir por muchos avances que haya, y es ese cosquilleo especial, esa nostalgia plus que se siente cuando tocas el plasticucho, los cables, insertas el cartucho y escuchas el clic del encendido. Esto, unido a poder jugar en un CRT, hace que des un salto de 30 años al pasado y te sientas de nuevo como un niño. Respecto a este Everdrive chinesco, vamos a ver los pros y contras. Del adaptador de cable paso un poco por alto, ya que en sí es la hostia y es súper económico, por lo que poco análisis más voy a poder hacer. Como pros, decir que cumple con lo que dice. En segundo lugar, permite insertar todas las ROMs que se deseen. Y por último, tiene un manejo bastante sencillo. Como contras, pues la primera contra que nos encontramos es precisamente lo sencillo que es, sin ningún tipo de adorno o menú vistoso. Y en segundo lugar, quizás el flasheo de la EEPROM, que se hace algo lento, aunque esto es inevitable. La relación calidad-precio es aceptable, aunque no es un producto demasiado barato, pero si disponéis de una Super Nintendo y queréis ejecutar de forma nativa los juegos con la calidad y rendimiento originales, considero que es una compra que merece muchísimo la pena. Al menos, en mi caso particular, me lo ha parecido. Como siempre, espero que este vídeo te haya sido de utilidad o te haya resultado entretenido. Si es así, deja tu me gusta y compártelo para de ese modo darle un empujón importante para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita.
Por último, recordad que tenéis la opción de uniros al canal para de ese modo darle un empujón extra para que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias, Mark, por tu apoyo, miembro número 1 del canal. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!